Hola, muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo tutorial sobre las herramientas que desarrollamos en el proyecto Perfect Life. En este proyecto participamos instituciones y empresas de 3 países distintos de la Unión Europea: Francia, España e Italia. Mediante este proyecto, financiado por la Unión Europea, pretendemos demostrar que es posible reducir la contaminación producida por la deriva de los tratamientos fitosanitarios mediante herramientas de cálculo de la dosis y reducción de la deriva. En esta ocasión venimos a hablaros de la herramienta Citrusbol, herramienta desarrollada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en base a evidencias científicas. El objetivo principal de esta herramienta es asesorar sobre el volumen de caldo óptimo a emplear en tratamientos con turboatomizadores en parcelas de cítricos. Podréis encontrar esta aplicación tanto en la página web del proyecto Perfect Life como en citrusbol.com. La nueva web Citrusbol presenta diferentes pestañas. En la pestaña de inicio se da una explicación general de las herramientas necesarias para realizar los tratamientos fitosanitarios en cítricos de una manera racionalizada y ajustada a las necesidades concretas de los productores. En la pestaña Citrusbol encuentras la calculadora de recomendación de volúmenes de caldo en cítricos y otra pestaña donde puedes ver sus fundamentos científicos y los resultados de los ensayos de validación de la calculadora. Al seleccionar la calculadora, la herramienta pregunta por el tipo de parcela que tiene el usuario: parcelas tradicionales de árboles globulares o parcelas intensivas o superintensivas en forma de seto ancho o estrecho respectivamente. Si se selecciona parcela tradicional, sale un desplegable en el que te pregunta datos de la parcela y de la aplicación. Primero, introducimos los datos de la parcela a tratar y sus árboles, tal como indica el esquema: altura de copa, diámetro de la copa a lo largo de la fila, diámetro de la copa a través de la fila, ancho de la calle y distancia entre árboles. Después hay que seleccionar la densidad foliar entre los 3 niveles en los que se despliega: baja, media o alta. En cada nivel muestra, a modo de ejemplo, algunas variedades de cítricos. También hay que seleccionar el tipo de poda entre las opciones severa, normal y sin podar. Posteriormente, se seleccionan los datos de la aplicación, concretamente la plaga o enfermedad que se quiere controlar y el tipo de producto que se emplea. En este caso, en que el diámetro a lo largo de la fila es menor que la distancia entre árboles, aparecen 3 resultados: volumen recomendado en pulverización continua, volumen recomendado en pulverización con detección de árboles y ahorro de caldo en la pulverización con detección de árboles. El volumen recomendado en pulverización continua se aplica cuando se pulveriza con un equipo convencional, tanto árboles como hueco entre árboles. El volumen recomendado en pulverización con detección de árboles se aplica cuando se pulveriza con equipos que disponen de sistemas de detección de la vegetación, de forma que cuando no hay árboles, es decir, en los huecos, no pulveriza. El ahorro de caldo se calcula comparando una aplicación continua con una aplicación con sistema de detección de árboles. Si el diámetro a lo largo de la fila fuese igual o mayor que la distancia entre árboles, aparece solo el volumen recomendado, ya que en este caso no hay huecos entre árboles y en todo caso la pulverización sería continua. Siempre hay que comprobar que la ficha técnica del producto lo autoriza para este uso y si existen limitaciones de volúmenes máximos de aplicación. Esta advertencia aparece reflejada junto a los resultados en cualquiera de los 2 casos. En la siguiente pestaña, Calibración, encuentras 2 herramientas de ayuda a la hora de calibrar los turboatomizadores. La primera de ellas, la herramienta de selección de boquillas, calcula el caudal medio de las boquillas que se deben utilizar para aplicar un volumen de caldo, expresado en litros por hectárea, con una velocidad de avance, en km/h, y un ancho de calle, en metros, determinados por el usuario. Por lo tanto, se debe introducir el volumen de caldo, que puede ser el resultado obtenido en la herramienta Citrusbol, si se ha realizado previamente, o el volumen que haya decidido emplear el usuario. Por otro lado, introduciremos la velocidad de avance que va a emplear en la aplicación, el ancho de calle de la parcela donde va a realizar el tratamiento y el número de boquillas que lleva abiertas en la aplicación. Una vez introducidos los datos, sale el resultado del caudal medio que debe tener las boquillas. El siguiente paso es que el usuario escoja la boquilla de un catálogo, siempre teniendo en cuenta que las presiones de trabajo recomendadas son de entre 8 y 15 bar en boquilla. En este caso, buscamos una boquilla que nos proporcione un caudal nominal de 2,34 litros por minuto.
En el caso de que vayamos a utilizar boquillas Albus TVI de baja deriva, tendríamos que seleccionar la boquilla azul 8003 y emplearla a una presión en la boquilla de entre 11 y 12 bar. La otra herramienta que encontramos en la pestaña de calibración sirve para conocer el volumen que aplica un equipo tal y como está configurado. Para ello necesita información de 3 parámetros: la velocidad de avance a la que se pretende hacer el tratamiento, el ancho de calle de la parcela y cuántos tipos de boquilla utiliza o lleva instalados el equipo. Si todas las boquillas son iguales, pondrá 1. Si utiliza boquillas diferentes en modelo, diámetro o color, indicará cuántos tipos. Por ejemplo, si lleva 10 boquillas de un modelo, diámetro o color y 16 boquillas de otro, pondrá 2. La herramienta permite un máximo de hasta 4 tipos de boquillas diferentes. Para cada tipo de boquilla que se utilice hay que introducir su nombre, el número de este tipo instaladas en el equipo y su caudal nominal unitario. Una vez introducidos los datos, se calcula el volumen de caldo que aplica el equipo en esas condiciones. Es importante saber si ese volumen es el adecuado para el tratamiento que se quiere realizar. Para ello, podremos utilizar la herramienta de recomendación de volúmenes CitrusVol y comparar los valores. La web presenta finalmente otra pestaña, AgroVademecum, donde se puede consultar el vademecum de productos fitosanitarios para cítricos actualizado. De manera que te permite conocer, además de los productos autorizados, aquellos de reciente autorización y también los que han dejado de estar autorizados. Por último, indicar que hay otra pestaña disponible en la página web que presenta los conceptos básicos de la pulverización en cítricos, como son los tipos de pulverizadores que se emplean, sus elementos, su mantenimiento, etc. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea dentro del programa LIFE.